No todos los héroes nacen listos para la guerra. Algunos simplemente abren una puerta y el infierno los está esperando del otro lado. Así empieza la historia de Leon S. Kennedy, un tipo común introvertido sin experiencia, sin idea de lo que estaba por enfrentar, y que sin embargo, a pesar de pegarse buenos tiros a todo un planeta lleno de zombies, tras cada entrega vemos una persona sumergida en la depresión y sus luchas internas de superar sus adversidades sin deseo de rendirse, que terminó convirtiéndose en uno de los pilares más importantes y legendarios de todo el universo de Resident Evil. Pero lo interesante aquí de Leon no es solo que haya sobrevivido en cada entrega, lo interesante es cómo fue su evolución, porque si lo ves en Resident Evil 2, 4, 6 e incluso sus respectivos cameos en otras entregas, parece casi personas distintas, y no es casualidad, cada juego no solo le pone a prueba como personaje, más bien cómo lo transforma como persona. Esta no es solo una historia de zombies, plagas o balas infinitas, es el recorrido de alguien que pasó de novato a una leyenda y que en el camino perdió cosas que nunca volvió a recuperar. Donde vamos a mirar toda la trilogía de Resident Evil sobre su evolución y que convirtió a Leon S. Kennedy en un ícono de survival horror. Y después de todo lo que ha vivido durante cada entrega, hay quienes que consideran a Leon como el corazón de Resident Evil, enfrentando a una apocalipsis zombie sumergida en el caos y sobre sus traumas que lo cambió para siempre, y siendo fácilmente manipulado y engañado desde Raccoon City hasta conspiraciones del gobierno. Y sí, voy a poner todos los juegos donde aparezca Leon, para que no tengas necesidad de deslizar tu dedito para encontrar otro video o esperar meses para que sube el siguiente. Bien, dicho todo esto, todo lo mencionado lo hablaremos en este video. Leon S. Kennedy nació un 9 de septiembre de 1977 y desde muy peladito ya tenía claro lo que quería, servir a la ley. Pero policías de los buenos, no como estos gordos que hay por acá que se la pasan comiendo salchipapas. A los 21 años, Leon ya se había graduado de la Academia de Policía con una facha muy sexy con su peinadito noventero y todo, que lo caracteriza. Donde él mismo pidió que lo asignaran a la estación de Raccoon City. Él escogió una ciudad pequeña, medio olvidada que últimamente estaba en boca de todos por sus asesinatos turbios en las montañas cercanas. Dicen los chismes por ahí que recientemente había terminado con su exnovia, que lo dejó emocionalmente roto y refugiado en el alcohol. Tras ese golpe emocional, necesitaba un cambio de aire que lo animó aún más a mudarse a la ciudad de Raccoon City. Sin mucha alternativa, Leon se lanza en su coche rumbo a la ciudad mapache. El viaje fue muy largo, hasta se detuvo a dormir en un motel de mala muerte. Bueno, no sabemos qué cosas pervertidas estaba haciendo el Leon. Bueno, quién sabe. Pero al intentar contactar con la comisaría, no hubo respuesta alguna. Algo que Leon, sin saber de lo que estaba pasando, en vez de regresar o pedir ayuda, así que dice que descansar es para débiles, que mejor me pongo a chambear, como dice el buen policía. Y siguió conduciendo hasta llegar a la ciudad de noche. Nuestro novato policía llega a la ciudad de noche sin haberse enterado de la infección, donde sigue adentrándose a la ciudad con ciertas dudas, ya que al parecer no hay mucha actividad. Todo estaba muy solo, no había bares, ni ruido, ni mujeres. Como dice Leon, ¿qué onda con este lugar? ¿Aquí deben ser todos católicos o qué? Como dice el buen policía. Tal vez e incluso puedo empezar una nueva vida, capaz que puedo encontrar una buena mujer de buen corazón, de esas que creen en Dios y en el amor verdadero. Más adelante descubre que algo andaba terriblemente mal, las calles estaban tomadas por criaturas monstruosas, y no hay señales de orden o seguridad, pero en lugar de huir decide avanzar, arriesgarse y ayudar a quien pueda. Esta decisión no solo define al personaje, sino que marca el inicio de un camino largo y lleno de cicatrices. En medio del caos se cruza con Claire Redfield, una mujer que venía buscando a su hermano Chris Redfield. Ninguno de los dos tenía idea de lo que estaba pasando. Ambos forman un equipo y buscan respuesta para curar la infección del virus. Espera, increíble que estos dos extranjeros pudieron sobrevivir que los propios habitantes de la ciudad. Venga, no me jodas. Aunque eventualmente prontamente toman rumbos separados por culpa de un zombie que le dio por manejar, donde ellos se comunican de vez en cuando, pero la mayoría del tiempo cada quien anda por su lado, así que vamos a ignorar a Claire. Lo siento, estás fuera.
Leon termina llegando a la comisaría intentando entender el desmadre. Mediante el trayecto, Leon se verá obligado a enfrentar por sí solo al temible Altairan T-103, que lo perseguirá incansablemente por toda la comisaría. Más adelante, Leon se cruza con Aida Wong, una misteriosa mujer que dice buscar a su novio desaparecido. Bueno, este acto en el original ella dice que afirma que se llama John, pero en el remake es totalmente distinto, donde ella se presenta como un agente del FBI. Lo cierto es que nada en ella es lo que parece. Aún así, se genera una conexión inmediata en estos dos, y a pesar de sus secretos, Aida logra ganarse la confianza de Leon. Y a pesar de las advertencias, él decide ayudarla. Esta relación que veríamos comienza con tensión y mentiras, que terminará convirtiéndose en una de las más complejas y tóxicas de toda la saga. En el remake en Resident Evil 2, la forma en que Aida manipula a Leon es casi increíblemente sencilla. Tanto así que él termina desarrollando un apego muy rápido hacia ella. Hablamos de que no pasa ni siquiera un día desde que se conocieron y él ya está convencido de estar enamorado y comprometerse. Bueno, tal vez no tengamos el físico ni mucho menos la estética simpática de él, pero todos tenemos algo muy en común con Leon. Te enamoras muy rápido. La verdad es que no se trata de un amor verdadero, sino un apego emocional nacido del miedo a quedarse solo. Ese temor profundo al abandono y la soledad lo lleva a aferrarse a Aida, a pesar de todo lo que ella le hace pasar. Y después de todo lo que sucede, con todo el engaño y las mentiras, él termina diciendo esto: Dios, tenemos otro sim. Ambos también conocen a Ben Bertolucci, un periodista que investiga a Umbrella y sus sobornos dentro del departamento. Pero como suele pasar en Raccoon City, no todos llegan al final. Leon y Aida continúan su camino por las alcantarillas enfrentando mutaciones, trampas y la amenaza constante del virus. Y en un momento clave, Leon recibe un disparo al protegerla. Muy herido, confundido y sin respuestas claras, y sigue creyendo en ella. El sentimiento crece incluso sabiendo que algo no encaja. Cuando finalmente descubre las verdaderas intenciones de Aida, la traición lo golpea fuerte. Aida es atacada por una bioarma y tiene heridas bastante graves, y antes de despedirse de él, le cuenta toda la verdad, que realmente es un espía y llegó a la ciudad para robarse una muestra del virus G, el elemento que comenzó con todos los acontecimientos de Raccoon City. Pero para esto Leon no le importa, se ha enamorado de ella y la besa apasionadamente. Leon, ¿confías en mí? Aida, lo acabas de decir. Es un caso federal, Leon, no tengo autoridad. Mírame. Ahora soy una carga. Eres mi última esperanza para cerrar este caso. No voy a dejarte aquí, y si necesitas ayuda... Estaré bien. No te preocupes. Debo llegar al final. Y quiero volver a verte. Dios, esto es cine. Pero incluso en ese momento no puede verla como una enemiga. La conexión entre ambos, aunque fue breve, es real. Y justo cuando parece que podría haber una salvación, Annette Birkin aparece y dispara y Aida cae al vacío. Para ponerlo en contexto, Leon cumple un papel importante en la historia. Es ese tipo de persona que aparece para erradicar luz, bondad y esperanza. Para él, el mundo no es un lugar sumamente hostil, sino un lugar donde también puede ser reparado, e incluso cuando todo su alrededor se desmorona en pedazos. Leon representa su optimismo en una forma más pura, con la creencia firme de que siempre hay algo bueno en cada persona, e incluso cuando esa persona, Aida Wong, ya le rompió el corazón más veces de lo que uno se puede contar. La expresión de Leon en ese momento lo dice todo, no es solo dolor, es desilusión. No está perdiendo a una aliada, está perdiendo a alguien que, aunque no comprendía del todo, le importaba. Se quedó paralizado por unos segundos. Sin tiempo para procesar, todo se viene abajo. Con todo el dolor del mundo, más adelante reúne fuerzas necesarias para enfrentarse al Super Tyrant en un duelo final donde lo da todo. Y sí, recibe ayuda en el último momento en una escena que todos recordamos. Y cuando escapa del lugar, su pensamiento vuelve a Aida, no solo con odio ni rencor, solo una tristeza silenciosa, como cuando alguien se cruza en tu vida y deja una marca imborrable, aunque haya durado muy poco.
Ese recuerdo, esa herida emocional, lo acompaña en los años siguientes, incluso cuando tenga nuevas oportunidades o nuevas relaciones donde Ada sigue siendo la sombra en el fondo de su historia. En resumen, Resident Evil 2 no solo nos presenta a Leon, nos muestra el inicio de su evolución, su idealismo, su valor, sus primeras decisiones y sus traumas que lo moldearon para siempre. Sin embargo, en medio del caos aprendo que el verdadero valor no está en tener miedo, sino tener la valentía de actuar y de enfrentar los obstáculos que nos presenta en nuestra vida. Su historia en Resident Evil 2 nos muestra que no importa qué tan inapropiados nos sintamos o nos sintamos insuficientes, porque en los momentos más oscuros nosotros descubrimos nuestra verdadera fortaleza y que cada acción que tomamos en nuestra vida se convierte hacia un paso la mejor versión de nosotros mismos. Tiempo después de todo el caos de Raccoon City, Leon y Claire toman caminos distintos. Claire sigue firme con su objetivo principal, encontrar a su hermano, de lo que no ha tenido noticias desde hace mucho tiempo. Mientras tanto, Leon se queda a cargo de Cherry Birkin, la niña que sobrevivió con ellos y que, por cierto, es hija del mismísimo científico loco que creó el virus G. Al mismo tiempo, investiga más sobre Umbrella, la empresa responsable por todo lo que ha sucedido. 3 meses después de los devastadores eventos de Raccoon City, en Resident Evil Code Verónica, Leon fue capturado por el gobierno y la niña es puesta en custodia. Y Leon fue interrogado, pero no para mal. Estos se dieron cuenta que el novato era un elemento valioso, así que obviamente le suben el sueldo y le entrena para que sepa más de armas, entre otras cosas. Esta decisión, aunque difícil, fue clave para su crecimiento. Durante ese tiempo, Leon no solo perfeccionó su puntería y su manejo de arma hasta dominarla como su propia extensión de su propio cuerpo, sino que también se convirtió en un experto en la defensa personal y que también forjó una verdadera amistad con el presidente de los Estados Unidos, algo que muy pocas veces se menciona, pero esto habla de la confianza que este le generó. Este detalle es sumamente importante porque vemos la humanidad de Leon, de estar siempre con sus seres queridos en los momentos más difíciles. Tiempo después recibe un email de parte de Claire, quien le dice que por andar investigando Umbrella en París fue capturada y ahora está retenida en una isla. Y es en este correo donde le pide al buen policía que localice a Claire Redfield para que le informe de su situación y vaya a ayudarla. Como ya es un agente con más experiencia en la espalda, Leon se la arregla para localizar a Claire Redfield y le cuenta dónde anda su hermana. Y gracias a esto entendemos su historia en entregas posteriores. Aunque su aparición en Resident Evil en Code Verónica no aparece en forma física, tiene un cambio muy breve donde su papel fue crucial. Fue él quien logró contactar a Claire Redfield para informarle sobre la situación de Claire. Sin este dato muy importante, sin la ayuda de Leon y sus contactos, la historia de este juego podría haber sido muy diferente. Luego, su siguiente aparición se daría en 2002, en Resident Evil The Dark Side Claws, como se pronuncie. Con más experiencia a sus espaldas, Leon es enviado junto a su compañero Jack Krauser a Sudamérica para capturar a Javier Hidalgo, un terrorista y un narcotraficante que andaba por esa zona. En esta misión entre Leon y Jack Krauser se desarrolla una relación compleja, con Krauser actuando como una especie de mentor para Leon. En su camino descubren un pueblo lleno de armas biológicas y conocen a Manuela. Hablo de Manuela Hidalgo, quien revela que su padre obtuvo el virus Code Verónica en el mercado negro para intentar curar una enfermedad terminal. Leon, al ver en esta situación, se compadece de ella y le promete ayudarla para que no se convierta en un monstruo debido a lo delicado de su asunto. Leon se abre con Krauser y le cuenta que estuvo involucrado en el incidente de Raccoon City y también sobre el virus Verónica, para explicarle que más o menos cómo funcionaba esto de las bioarmas, y más adelante Leon y Krauser pelean contra Javier Hidalgo. Durante el enfrentamiento final, Krauser resulta herido, pero Leon logra acabar con Javier Hidalgo, quien se había funcionado como una planta para convertirse en un monstruo, conocido como Complejo Verónica. Este episodio en la vida de Leon y Krauser funciona como casi un prólogo de Resident Evil 4, porque nos da un contexto sobre cómo se conocieron y cómo evolucionó su relación, preparando el terreno para los eventos que Leon enfrentará más adelante en Europa. Más tarde en ese año, Leon recibe una de las peores noticias en su vida.
Leon recibe la noticia del fallecimiento de Krauser en un accidente de helicóptero, una pérdida que seguramente fue difícil de digerir para el agente. Y al fin, todo sale a la luz. Después de tanto misterio, todo se revela. El verdadero culpable del desastre de Raccoon City no era un accidente ni un virus descontrolado, era Umbrella. Sí, esa misma empresa que se vendía como una inocente farmacéutica, terminó siendo la mente maestra detrás del horror. Resulta que te cuento que esa compañía llevaba años jugando con fuego. Experimentos prohibidos, creaciones de armas biológicas, mutaciones, virus, todo con un solo propósito: el poder. Querían controlar el mundo a través del miedo, y lo peor de todo que estuvieron a punto de lograrlo. Pero la verdad no se puede esconder para siempre. Cuando todo salió a la luz, Umbrella no se aguantó la presión. Llegaron las demandas, los escándalos y la condena pública lo hicieron en pedazos. La compañía se vino abajo, y con todo eso parecía que su reinado del terror había llegado hacia su final. 6 años después de la tragedia de Raccoon City, en 2004, el juego nos cuenta un breve resumen de lo ocurrido en Raccoon City, reviviendo los traumas que vivió en aquel suceso, y una depresión sumergida que cambiaría de ver el mundo. Cuando Leon tuvo que afrontar su misión más delicada, esta vez no se trataba de enfrentar zombies comunes ni de seguir órdenes militares. La hija del presidente había sido secuestrada por una secta en algún rincón ritual de España. Nuestro valiente protagonista de pelo perfecto se lanza al rescate. Leon es acompañado por 2 policías de la región, donde lamentablemente algo extraño sucede con los lugareños, donde estos intentan matar sin razón alguna. Y al ver a Leon y a los policías se lanzan contra ellos. Leon afortunadamente sobrevive, mientras que los otros policías pues no duran mucho. Con todo esto sin margen de error, Leon parte solo hacia un destino incierto. Pero aquí Leon ya no era el policía de los primeros días, también había cambiado, estaba más preparado, era más calculador, aunque no tanto para lidiar con Ashley Graham, la hija presidencial que le haría perder la paciencia más que las balas. Aún así, Leon se mantiene firme, adoptando el papel de protector con una profesionalidad incrementable. Él se abre paso a balazos y patadas, solo con un propósito en concreto: que él pierda su enfoque. Pero a esto le vale madres, porque esto ya lo superó en el miedo en el pasado, y con esto superado avanza en el trayecto. Con el tiempo descubre la verdad. Detrás de todo el caos, en esta secta fanática conocida como los Iluminados, dirigida por Osman Sadler, un hombre con apariencia traído de Assassin's Creed, un líder carismático que en realidad manejaba los hilos desde las sombras. Su arma, un parásito llamado las plagas, capaz de introducirse en el cuerpo en forma de huevo, para convertir a la víctima en seres violentos y someterlo a su merced. Sadler, con problemas de dinero, secuestra a Ashley para usarla como moneda de cambio, y planea enviarla de vuelta con la plaga dentro para propagar el contagio en Estados Unidos, para poder desatar el caos. Y así, entre escaramuzas y revelaciones, Leon avanza en una misión que ya no era solo un rescate, es una carrera contra una amenaza que puede cruzar océanos. Esta entrega también nos muestra a Leon más sarcástico, más relajado, incluso con los momentos más tensos, algo que se complementa de maravilla con Luis Sierra, con quien forma una dupla inesperadamente divertida. Pero entre tantos tiroteos y chistes, el pasado vuelve a tocar la puerta. Ida Wong entra en escena, siempre misteriosa, aparece con sus propios intereses, buscando hacerse con una muestra del parásito para sus objetivos secretos. Leon intenta mantenerse enfocado, pero es imposible ignorar lo que ella representa para él. Lo interesante es que si esta misma Ida le hubiera dicho lo mismo en aquel otro Leon más ingenuo, le habría empacado y se había ido con ella sin pensarlo. Pero este Leon la rechaza, y lo más humano del asunto es que como Ada reacciona con sorpresa y hasta un poco de dolor, mientras él le suelta el no más frío del juego. Sin esa pizca de emoción, uno pensaría que fue solo un momento puntual antes de regresar con Ashley, pero no. Durante todo el juego, este Leon mantiene la misma actitud apática, la misma distancia emocional para no volver a ser lastimado, donde dice lo siguiente: Parece que quieres decirme algo. Tengo una pregunta.
pero no creo que seas sincera. Raccoon City. Tras el incidente, el mundo cambió. Intenta salvar a uno y mueren cientos. Yo también cambié. ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? No has cambiado. Solo lo crees. Con todo esto empezamos a entender mucho mejor a este Leon. A diferencia de su versión más joven, aquí lo vemos alejándose de las personas para evitar formar vínculos. Lo que vivió en Raccoon City no solo lo dejó con cicatrices físicas y emocionales, sino que también un tipo de compromiso extremo con su trabajo, casi enfermizo. En la introducción, él mismo menciona que él solo pudo despejar su mente entrenando en el ejército, como si esas pruebas físicas fueran su propia terapia, o más bien una adicción para no volver a pensar en lo que vivió en el trauma en su pasado. Con todo esto, ahora entendemos de dónde viene ese fuerte sentido del deber que tiene, esa necesidad casi obsesiva de hacer lo correcto. No es solo una misión, es su redención. Es como si al salvarla intentara salvarse a sí mismo, como si ese fuera su segunda oportunidad para no fallar, para no repetir los errores del pasado. Leon no está simplemente rescatando a la hija del presidente, está pagando una deuda emocional que ni él mismo sabe si podrá saldar. Y como si todo esto fuera suficiente, ya Krauser, a quien se creía muerto, regresa no solo como vivo, sino como un traidor, habiendo entregado a Ashley por parte de Sadler para ganar su confianza. Krauser también le ofrecieron chamba por parte de Umbrera. Lo que sigue es uno de los duelos más memorables de toda la saga, un combate a muerte con cuchillo que pone a prueba no solo por su habilidad, sino también lo que compartieron en el pasado. Al final, después de una larga batalla, Leon sobrevive, no sin antes recibir ayuda por parte de Ada, quien una vez más lo salva, y se va como siempre sin respuestas. Resident Evil 4 no es solo un cambio de tono para la saga, sino también un cambio evolutivo del personaje, pero la alegría le duró poco. Descubre que ambos están infectados con un parásito llamado las plagas. Ahora no solo tiene que protegerla, también deben encontrar una cura antes de volverse títeres de una secta fanática. Entre secuestros, recates y más berrinches que acción, Leon se abre paso enfrentando a los jefazos del culto. Víctor Méndez, un barbón desarmable, Ramón Salazar, un mini villano con ego gigante, y Krauser, su ex compañero que ahora tiene un brazo gigantesco gracias al gimnasio. Por suerte, un misterioso mercader lo equipa con lo necesario. Tras muchas balaceras, Leon llega al jefe final, con Sadler. Lo vence gracias por Ada Wong, quien aparece justo a tiempo con un lanzamisiles rojo, porque sí, el estilo importa. Ada se queda con la muestra y se larga. Leon escapa con Ashley, quien intenta ligar con él, pero él, como un buen profesional, le manda directo a la friendzone. Y fin de la misión. ¿Quién era aquella chica? ¿Por qué preguntas? Vamos, cuéntame. Es una parte de mí que no puedo olvidar. Dejémoslo ahí. Muy bien, Leon, ponte en modo guerra, mi compa. Tiempo después volvemos a ver a Leon en 2 películas animadas y una miniserie, todas ellas canónicas dentro del vasto universo. Después de los eventos de Resident Evil 4, Leon regresa en The Generation, una historia mucho más sobria que sus aventuras anteriores. Un ataque bioterrorista sacude al aeropuerto de Harvard, y como ya es de costumbre, el gobierno decide enviar a Leon, porque sí, cuando el mundo cae en pedazos, él siempre está en la lista de emergencia. Desde el inicio se nota algo distinto en él. El joven idealista del Raccoon City ha quedado atrás. Ahora vemos un agente mucho más frío, calculador, menos emocional y mucho más solitario. En la operación se le une Angela Miller, un agente del SRT con la que formará una alianza que, poco a poco, empieza a mostrar una cierta tensión emocional y una mirada seductora con ganas de ligarse con Leon. Hasta que, en medio del desastre, reaparece Claire Redfield, que sigue siendo el pilar emocional de él y su humanidad en medio de tanto horror, con quien logra evacuar a los pocos sobrevivientes. El enemigo detrás del brote es Curtis Miller, hermano de Angela, un hombre que perdió la fe en el sistema, y se enteran que todo el desastre es culpa de Curtis Miller, hermano de Angela,
que se metió en el cuento de las conspiraciones y terminó usando el mortal virus G. Leon y tanto Angela lo enfrentan en una batalla que se siente más personal que heroica, porque no solo luchan contra un monstruo, sino también contra las consecuencias de una corrupción sistemática que lo rebasa. La pelea es dura y trágica, que termina con Curtis abatido y tanto Angela devastada. Leon, fiel a su estilo, aplica una frase de su enemigo para sellar el final, no como una burla, sino como símbolo de redención. Pero como en muchas historias, Resident Evil, el verdadero villano no es el monstruo sino el político. Frederick Dowling, una figura sombra del mundo farmacéutico. Detrás de todo esto, tras su captura, Angela se despide de Leon, le tira una indirecta coqueta a Leon, pero él está más frío que tinto encalentado, como una insinuación de algo más. Pero él simplemente se marcha, porque su mundo no permite pausas ni vínculos. En esta historia, Leon es uno de los pocos personajes con los que muchos no podemos identificarnos. Todos en algún momento fuimos esa persona alegre, amable y con un corazón lleno de paz, y que creía que el mundo era un lugar mejor y que todos merecíamos ser felices. Pero también en algún punto de nuestra vida esa luz poco a poco se fue apagando. Tal vez porque a nosotros nos lastimaron, nos traicionaron, hasta incluso nos usaron para su propio beneficio. Y obviamente a quien no, a uno le rompe y te hace poco a poco perder la fe. Esta historia en el fondo habla de nosotros y de los tiempos en que nosotros vivimos. Desde los problemas ambientales no mencionados, la desesperanza, las deudas, hasta incluso un futuro que, seamos sinceros, es cada vez mucho más incierto. Y ahí está Leon siendo un reflejo incómodo de lo que ya sentimos. Y que no importa cuántas veces nosotros nos esforcemos para hacer un lugar mejor, ya que el mundo muchas veces no responde igual. Y con esto continúa con su siguiente aparición, que se daría en Resident Evil Infinity Darkness, la miniserie que nos ubica en 2006, pocos años después de la película anterior, donde personalmente es la favorita de todas. Leon regresa y esta vez en la mismísima Casa Blanca. Un brote vírico ocurre justo en el corazón del poder, y una vez más él está ahí. Aquí Leon es casi parte del gabinete presidencial. El man ya no dispara por reflejo, sino como un protocolo de seguridad nacional. Lo vemos una faceta más implacable, armado, silencioso, letal, pero también emocionalmente agotado. En esta historia, Leon no trabaja junto a Claire, sino en paralelo. Ella es parte de la Organización Nacional de Derechos Humanos. Él, un agente cercano al círculo presidencial, mientras Leon es el que debe explicaciones al presidente. Ya no son un equipo, ahora son como un ex que se mandan indirecta por estado del WhatsApp. Mientras Claire busca exponer la verdad, Leon intenta navegar dentro del sistema, sin traicionarlo, pero sin confiar demasiado en él. La historia se va poniendo cada vez densa. Hay conspiraciones, venta de armas, intento de crear super soldados, y tal vez un posible conflicto con China. Leon entra en escena en modo John Wick y dispara como si supiera el guión de memoria y salva a varios funcionarios que ya estaban al punto de ser convertidos en zombies. Más adelante aparecen dos figuras nuevas, Chen Mai, una experta en seguridad digital, y Jason, un ex soldado marcado por su pasado. A lo largo de los episodios el conflicto se revela. Un plan secreto para usar armas biológicas y crear super soldados, todo con la intención de forzar un conflicto militar con China. Leon recibe un chip con toda la evidencia. Claire le pide divulgarla, pero él se niega, no por cobardía, sino porque comprende que, a veces, la verdad puede destruir más de lo que se salva, donde este promete investigar por su cuenta, pero entre ellos queda una distancia insalvable. Esta sería la última vez que lo veremos trabajar cerca, y probablemente el punto de quiebre emocional más fuerte de Leon en toda la saga. Leon termina más solo que un tío borracho en una fiesta familiar, y uno piensa a pensar que este tipo por dentro ya no tiene ganas, solo el deber de los demás. Transcurre el tiempo y su próxima aparición de Leon es en el largometraje que se daría en Resident Evil Damnation, visualmente más intensa, narrativamente más cruda. Aquí vemos al Leon más completo, pero también más roto. La historia lo lleva a un país del este europeo sumergido en una guerra civil. Estados Unidos, por supuesto, está involucrado, y Leon, como siempre, es el peón ideal para enviar sin previo aviso.
Leon, todo enfurecido, le cancela las vacaciones y le lanzan al infierno, y con una petaca del trago en el bolsillo, listo para tomarse un guarro en plena guerra. Sin apoyo, sin garantías, y aún así, él decide quedarse. Y allí se encuentra con un grupo de rebeldes que han aprendido a controlar a los Lakers. En medio en el caos se encuentra con dos rebeldes. El primero se llama JD, fanático de la cultura gringa que parece sacado de TikTok. Y Alexander, el rebelde líder que quiere infectarse con las plagas para controlar monstruos como si fueran mascotas. Leon por su parte intenta frenarlo, pero todo avanza demasiado rápido. JD muere y Alexander se transforma y Leon una vez más queda solo para enfrentarse al caos. Y cuando aparece Ada Wong, esa mujer que es como el arroz con coco, rara, misteriosa, hermosa y siempre impredecible. La pelea final es una locura. Tyrants, Lakers, explosiones, tanques, cuchillos por aquí, cuchillos por allá, que Leon mata a uno de sus bichos con un tanque dando fin a este monstruo. El ejército estadounidense llega en el último minuto, la situación se calma, pero la guerra dentro de Leon continúa. En el cierre vemos a Alexander lisiado, queriendo morir, pero Leon lo detiene. Le dice que aún puede vivir, aunque eso implique cargar con el dolor para siempre. La última escena es potente. Leon está totalmente solo en su apartamento, mirando las noticias, bebiendo y reflexionando lo vivido porque al final todo ese esfuerzo fuera en vano y amargado porque claro, otra vez le quitaron las vacaciones. 15 años después de aquella fatídica noche en Raccoon City, Leon S. Kennedy vuelve a enfrentar una tragedia similar, pero en esta vez como agente especial del gobierno de los Estados Unidos. Todo comienza tras un ataque bioterrorista en pleno campus universitario, justo después de un seminario liderado por aquel entonces el presidente Adam Benford, quien tenía la intención de revelar al mundo la verdad sobre lo ocurrido en Raccoon City. El brote se desata rápidamente, convirtiendo a los estudiantes, tanto al personal y al mismísimo presidente en infectados. Leon, testigo directo de la transformación de Benford, intenta razonar con él, en su último esfuerzo por salvar de lo que queda de su humanidad. Pero lastimosamente termina tomando una decisión que lo perseguirá para siempre, donde este termina disparándole para proteger a un agente del servicio secreto, Elena Harper. Este evento marca el inicio de una nueva pesadilla. Mientras intentan escapar, Elena revela que podría estar relacionada con el incidente, pero promete explicarlo todo si logran llegar a un lugar seguro. En el camino reciben la ayuda de varios civiles que lamentablemente no sobreviven y descubren que más de 70.000 personas ya han sido infectadas por el virus. Pronto descubren que detrás del ataque está una nueva organización, Neo Umbrella, un eco retorcido de aquella corporación que fue responsable del desastre original. Aunque no es la misma Umbrella, sus intenciones son iguales de oscuras y sus armas biológicas, y son aún más devastadoras. Lo que parecía una misión de contención, rápidamente se convierte en un laberinto de traiciones, encubrimientos y heridas emocionales. Leon se ve obligado a revivir sus peores miedos, enfrentando no solo a monstruos, sino también la carga de decisiones imposibles en nombre del deber. A veces, la vida te obliga a alejarte de cuyas personas intentaste proteger y seguir caminando con el alma hecha en pedazos y con el deber como único propósito. Leon en Resident Evil 6 no solo lucha contra monstruos, lucha contra la pérdida, la culpa y con el miedo de volverse uno más. Pero ahí sigue, porque sabe muy bien que el miedo no lo define, más bien lo transforma, y en un mundo donde se desmorona, su mayor acto de valentía fue no rendirse. En su última aparición en Resident Evil Vendetta, volveremos a ver a Leon, pero con cambios bastante drásticos. Esta vez no luchaba contra un brote, estaba luchando contra sí mismo. Después de perder todo su equipo por culpa de una traición interna, algo le rompe por dentro. Leon ya no está en modo operativo. En este momento él se encuentra de vacaciones, o al menos eso intenta, pero la verdad es otra. Él está ahogado en el alcohol y en la depresión, atrapado en una espiral donde cada victoria pasada ya no significaba nada, porque cada guerra donde se avecinaba siempre terminaba en ruinas. Años enfrentando con virus, monstruos, corporaciones, y ¿para qué? Todo vuelve a repetirse, como si fuera repitiendo el mismo patrón. Y hasta que Chris Redfield y Rebecca aparecen en acción y lo sacan de ese pozo.
porque hay una nueva amenaza. Y sí, pero más que todo eso, hay personas que todavía creen en él. A pesar de que a él ya no le quedaba fuerzas, lo único que pensaba solamente es chupar y mamarse cada rato alcohol, él decide seguir adelante. No porque no quiera, sino porque no puede quedarse mirando. Y aquí veremos una de sus escenas más impresionantes de toda la saga, donde vemos el modo Prime de Leon. Y en sus siguientes actuaciones son muy bestiales. Derrapes en moto, disparos imposibles, explosiones en plena autopista, pero también decisiones cuestionables, como sacrificar inocente por el mal menor, porque en esta versión Leon el cansancio pesa, pero la responsabilidad pesa más. Vendetta no solo muestra como un guerrero, lo muestra como un hombre al borde de la muerte, pero también mediante el caos se convirtió en una leyenda. Después de todo lo que pasó, Vendetta nos deja una última imagen de Leon que no se debe olvidar, un tipo que sigue salvando al mundo, pero ya no sabe si eso realmente cambia algo. Su última frase lo dice todo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo esto? No es solo cansancio, es darse cuenta que tal vez esta guerra no tiene un final feliz, que cada enemigo vencido solo deja un espacio para uno peor, y aún así él sigue, porque si no lo hace él, ¿quién lo va a hacer? Desde Resident Evil 6 hasta Vendetta vimos a un Leon mucho más humano, más vulnerable, pero igual de comprometido, leal, recto, desgastado, el tipo que siempre aparece incluso cuando ya no tiene más nada que dar. Y por eso para muchos, no es solo el más popular, es el más querido. Leon nos enseña que no todos los monstruos se ven por fuera, algunos viven en la memoria. A veces el verdadero terror no está en las balas, sino en lo que sentimos cuando nadie nos ve, cuando cargamos nuestros traumas, miedos, hasta un amor que nunca fue, pero sigue, porque entendió que siempre no se trata de ganar, sino de resistir, y eso en la vida real también es ser valiente. Así que mientras tanto, cuéntame, ¿qué te gustaría a ti? ¿Una secuela? ¿Un reboot? ¿O mejor que no hagan nada y dejar a Leon con su final feliz? Todo queda en manos de tu opinión y de lo que pueden debatirlo en los comentarios. Si el video te gustó, no te olvides dejarme tu grandísimo like y puedes apoyarme para que te suscribas y active la campanita para estar al tanto cuando suba un próximo video, para que este canal pueda seguir creciendo. Si quieres comentar tu opinión acerca de este video o sugerencia para mis próximos videos, con mucho gusto te lo estaré respondiendo. Mi nombre es Tony y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, bye.